días, mis amados hermanos. Acompáñenme a leer la lectura de hoy en sus Biblias. Seguimos en Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8 del versículo 31 al 33. La palabra de hoy dice así: Jesús anuncia su muerte y resurrección. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía esas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Acompáñenme a orar, familia. Padre Señor, te damos tantas gracias esta mañana. Qué bendición escuchar de ti, Señor, adorarte a ti, Yahweh, como cantamos. Yo soy quien yo soy y yo seré quien yo soy. Ese es tu nombre. Tú eres y serás. Aleluya. Adoren a Yahweh. Adoren al Señor. Y es por eso que estamos aquí, Dios. No estamos aquí para adorarnos. No estamos aquí para estar en el centro. Estamos aquí para adorarte porque tú estás en el centro y lo gobiernas todo. Por lo tanto, Padre, en esta mañana rogamos que tú obres el milagro que tú has prometido hacer en Isaías 55:11, cuando tú dices que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y Padre, tú haces eso porque en mismo Isaías dices, por amor mío y por amor a mi nombre, porque ¿cómo he de entregar mi gloria a alguien más? Así que, Señor, rogamos que lo que vas a hacer en esta mañana lo hagas por tu nombre, lo hagas para tu gloria, porque el glorificar tu nombre es nuestro bien mayor. Así que, Dios, sé con nosotros, te lo ruego y te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Am, no sé si tú has escuchado, pero en una ocasión yo escuché a un pastor, o muy llamado pastor, muy conocido en esta zona del sur de la Florida, donde él decía que la fe se activa cuando el intelecto o la razón se apaga. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso, es decir, yo no sé si tú estás de acuerdo con que realmente la fe es sentimientos, emociones, cosquilleos, cosas que tú sientes, o si realmente la fe tiene también que ver con tu intelecto, con tu pensar, con que Dios te ha dado una mente para pensar y realmente creer no porque siento, pero creer porque sé lo que conozco. Son cosas diferentes el decirte la fe se activa cuando el razonamiento se apaga, cosa que no es cierta, no es bíblica, porque si no, preguntar a Pedro. ¿Qué pasó cuando Pedro, como acabamos de leer, sintió que esto no tenía que pasar y fue reprendido por el Señor? Entonces, yo creo que hay un gran problema cuando el creyente basa su fe por sentimientos y emociones, exclusivamente. Cuando yo creo que Dios nos ha dado una mente para pensar y conocer profundamente lo que creo. Por tanto, si tú pensaste que al cruzar las puertas de este lugar para acá, dejaste tu cerebro y tu mente en el carro, regrésalo, por favor, tráelo contigo. Porque en esta mañana venimos a comprender las verdades del Dios infinito, maravilloso y glorioso. Pero tampoco somos una iglesia de cerebro nomás. Tenemos corazones, sentimientos, emociones que tienen que estar afinadas, alineadas con la verdad que profesamos. Por lo tanto, ser cristiano tiene como fundamento el aprender a usar correctamente tu mente. Muchas de las cosas con las cuales estás luchando hoy hasta el día de hoy, tentaciones, debilidades, pecados, temores, lo que sea que estás pasando, por lo general, si no es todo, se debe a que tú no has comprendido correctamente lo que Dios dice sobre ese asunto. Muchas de las decisiones que tomamos que nos afligen, que traen aflicción a nuestra vida, dolor, consecuencias de pecado, se debe que precisamente hemos tomado una decisión que es contraria a Dios en muchos de los casos.
Entonces, muchos de los casos se debe a que nuestra mente no está alineada con la mente eterna de Dios revelada en su palabra. Por lo tanto, Dios nos ha dado una mente para pensar correctamente. Entonces, no es tan solo un ejercicio intelectual. No es que venimos a la universidad solamente para aprender con nuestro cerebro. No, porque tú puedes pasar mucho tiempo estudiando e intelectualmente aprendiendo, pero no ser cambiado si es que esto no viene por medio de la palabra de Dios. Entonces no es solamente un ejercicio intelectual de nuestra mente, si es un deseo intelectual que nos lleva a comprender cada vez más lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Es un ejercicio de colocar nuestra vista aquí para poder aprender más a este Dios todopoderoso. Por lo tanto, sí es ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 12, del 1 al 3, del 1 al 2. Tenemos que tener nuestra mente renovada, transformada, porque al pensar más como Dios, viviremos como Dios. Entre más conozco a Dios en mi mente, lo comprendo, lo conozco, cosa que nos va a tomar toda la eternidad, pero cada vez más, entre más comprendo a mi Señor, más podré vivir para Él. Uno de los mejores libros que yo he leído, y te lo recomiendo, es bien pequeñito, es de un pastor que murió ya, pero se llamaba John Stott. Y John Stott escribió un libro que es Creer es también pensar. Y en este librito él dice lo siguiente: todo culto cristiano, es decir, toda adoración cristiana, pública o privada, debiera ser una respuesta inteligente a la revelación de Dios en sus palabras y sus obras registradas en la Escritura. Necesitamos conocer la palabra de Dios para adorar correctamente a Dios. Entonces, en esta mañana, con lo que Chaffee nos leyó, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver cómo Jesús nuevamente enseña el plan divino y segundo, cómo Jesús reprende el plan de Satanás. Vamos a ver que Él enseña nuevamente el plan divino, pero también corrige o reprende el plan de Satanás, que vamos a ver que fue usado Pedro para proclamar lo que Satanás quería que sucediera. Así que comencemos con lo primero y es que Jesús enseña el plan divino. Déjame tratar de poner esto en un contexto en lo que ya vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que para la vida espiritual o el crecimiento espiritual o la sanidad espiritual es un proceso. Así como el ciego fue sanado por procesos, Cristo de igual manera toma el ejercicio de, por medio de procesos, ayudarnos a madurar, ayudarnos a crecer. Nuevamente la pregunta es no si estás en un proceso, pero si estás aprovechando el proceso. Lo otro es, ¿estás creciendo o no estás creciendo? Cada uno de nosotros tenemos que desear crecer y crecer y crecer, porque el estándar de crecimiento es Cristo. Por lo tanto, vimos la semana pasada que los discípulos tenían que crecer cada vez más en comprender lo que acababan de profesar. Pedro dice, tú eres Cristo. Tú eres el Mesías esperado. Tú eres el que había sido anunciado. Tú eres Cristo. Lo podemos ver, lo podemos comprender, lo podemos entender. Y sin embargo, vamos a ver que no lo comprendían completamente. Tenían que seguir creciendo, lo que significa que Cristo sea Cristo. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo Cristo dice, les llegó el momento que si lo que ustedes acaban de confesar o profesar, ustedes puedan escuchar de mí lo que quiero decir con que yo soy el Cristo. Lo que yo quiero decir con que yo soy el Mesías. Era el momento en que ellos escucharan que ser el Mesías, ser el Cristo, significaba que él iba a morir. Era el momento que ellos comprendieran más completamente que era necesario que Cristo pasara por todo esto que leímos en esos versículos. Pero sin embargo, no era el momento de anunciarlo todavía. Nosotros terminamos la semana pasada con una advertencia de Cristo para los discípulos. No, todavía no digan nada. Todavía no anuncien lo que es una realidad. Uno primero tiene que entenderlo para proclamarlo, pero todavía no es el momento. No es el momento porque no ha llegado el momento de que se cumpla mi muerte, pero también no se ha llegado el momento o el día de la muerte porque o no me van a dejar morir, porque la idea de Mesías no es el Mesías crucificado y no hay nada que pueda obstaculizar mi camino de obediencia a la palabra de mi Padre o a la misión que hemos trazado desde la eternidad. No hay nada que vaya a detenerme. Por tanto, no es momento que ustedes anuncien lo que yo vine a hacer. Una vez lo comprendan, una vez lo vean, entonces serán lo que ya son, proclamadores de los testimonios de la obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenían que entender que sí, Cristo era lo confesado
el Mesías esperado, el Mesías anunciado, que él vino a dar su vida. Tenían que comprender nuevamente que la misión del Padre era entregar a su Hijo, pero a menos de que el Hijo mismo revelara esto, los discípulos no lo iban a comprender. Los discípulos no iban a entender que Cristo, siendo el Mesías esperado, era el Mesías esperado para ser crucificado. Ellos no comprendían esto en ese momento. Entonces, de aquí es que viene otra vez el texto a decirnos que Jesús enseña con tanta claridad. Nuevamente llegamos al versículo 31 y dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Aquí vemos nuevamente la intencionalidad de Cristo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo tú ves a Cristo? ¿Cómo tú lo ves? En el sentido en que si alguien te preguntara, descríbeme a Cristo en varias palabras y no en una, ¿qué dirías tú? Quizás algunos dirían el Mesías, el pastor o el gran pastor. Algunos dirían el Salvador, el Señor. Otros, el compasivo, misericordioso, lleno de gracia. No sé cómo tú describirías a Cristo, pero una de las cosas que tenemos que decir sobre Cristo es que Él es el excelente maestro. Cristo es el excelente maestro. Cristo toma la intencionalidad que hemos visto a lo largo de esta serie para asegurarse que sus discípulos comprendan, entiendan, no simplemente sientan correctamente, pero que comprendan adecuadamente, que entiendan la palabra, que a menos de que Dios te dé ojos para ver, tú no vas a comprender, a menos que tú entiendas en tu mente quién Dios es, tú no vas a poder entender quién Él es. Por tanto, Cristo se toma el tiempo para enseñar con palabras quién Cristo es. Él se toma el tiempo nuevamente porque para Cristo es muy importante lo que tú creas sobre Él. Es muy importante que no pretendamos jugar a adivinar quién Cristo es. Tenemos que discernir, pensar claramente. Tenemos que de alguna manera ser escépticos, no de Cristo, escépticos que si lo que yo creo es de Cristo. O sea, es decir, yo tengo que asegurarme que lo que yo crea, lo crea porque está revelado en la palabra de Dios. No simplemente que todo lo que me entre por los oídos yo lo creo. No, déjame filtrar esto, déjame comprenderlo. Si realmente lo que estoy escuchando de Cristo es de Cristo. Si realmente lo que yo estoy a punto de decir viene de Cristo o no viene de Cristo. Un pastor y profesor en el seminario nos decía, ustedes tienen que hacer dos cosas. Antes de escribir o de hablar cualquier cosa de Cristo, él decía, ustedes tienen que pensar qué pasaje de la escritura apoya lo que yo voy a decir. Y dos, qué pasaje de la escritura pudiera contradecir lo que yo estoy a punto de decir. Entonces, el pensar y el decir cosas sobre Cristo es un tema serio, porque tú estás diciendo algo que supuestamente Cristo es o supuestamente Cristo hace. Por lo tanto, Cristo toma el tiempo de discipular a sus pequeños discípulos. Él toma el tiempo de guiarles. Él pasó 3 años con estos discípulos 24 horas al día mirándome, aprendiendo, escuchándome, guiándolos, exhortándolos. Precisamente Cristo les recuerda a ellos lo que ellos son. Ustedes son matetes, discípulos, aprendices, pupilos. Ustedes son aquellos que tienen que sentarse para aprender y crecer. Ustedes son los que están sentados a los pies de Cristo, escuchándome, porque precisamente esto es lo que yo soy. Esto Cristo podría explicar. Todos nosotros somos discípulos en crecimiento. Ninguno ha llegado. Todos tenemos que alinear nuestra mente con lo que Dios dice. Tenemos que calibrar nuestra conciencia y esto es tan aplicativo para nosotros porque nuevamente hay cosas de nuestro día a día que hacemos que lo hacemos como por naturaleza. Es decir, no, yo lo hago ya. Pero ¿qué cosas de las que tú haces y ya ofenden a Dios? Son contrarias a Dios. Están ofendiendo a personas a tu alrededor. Pero como estemos, bueno, no sé si esto ofende a Dios, eso simplemente como vaya. No, porque tú no eres y con todo respeto, no somos animales. Nosotros no obramos por instinto. Nosotros obramos por nuestra mente, por lo que hacemos. Tenemos que pensar correctamente qué es lo que yo estoy haciendo. Para Cristo la mente de los discípulos era muy, muy, muy importante. Y lo es todavía para nosotros. El qué estamos pensando, cómo entendemos, ¿sabes por qué? Porque el discípulo de Cristo necesita escuchar para ver, pero necesita ver para contemplar. Necesita contemplar para pensar y necesita pensar para actuar o vivir.
Nuevamente, mientras que yo pienso en esto, yo creo exactamente en esta cadena, por así decirlo. Yo necesito escuchar para ver. Pero no simplemente tengo que ver y ya, no, yo tengo que ver para contemplar, es algo más allá. Yo tengo que contemplar para pensar, pero no simplemente es pensar y quedarme ahí. El pensar correctamente, bíblicamente, me va a llevar a vivir para Dios. Yo quiero vivir para Dios. ¿Quieres tú vivir para Dios? ¿Quieres tú poder obrar con fines que le traigan gloria a Dios? Si tú quieres hacer tal cosa, tienes que regresar un paso atrás. ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué dices que Dios es? ¿Qué dices que Cristo es? De hecho, el mismo pastor John Stott dice, si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Si quieres vivir bien, tienes que pensar bien. Y uno de los libros más recientes del pastor Miguel Núñez, Renueva tu mente, él cita eso de John Stott y le dice, le voy a agregar algo más. Y el pastor Miguel Núñez le agrega, para pensar bien, tienes que estar bien informado bíblicamente, sano en lo emocional y espiritualmente maduro. El crecimiento del creyente va a la par del crecimiento de tu mente. El crecimiento espiritual no es meramente la asistencia a un servicio. El crecimiento espiritual no es comer cada mes espiritualmente. El crecimiento espiritual es el apetito diario que tú sabes que delante de Dios te falta mucho por crecer. Pero el crecimiento espiritual no es simplemente esperar para crecer. Es confiar en Dios, obrar en Dios, por las fuerzas de Dios, para ser más como Dios. Tú estás deseando cada vez más ser más sano y espiritualmente sano conlleva ser en tu mente cada vez más sano, comprender, crecer a la estatura del Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuevamente, en estos versículos, Jesús enseña. Y es tanto así que Marcos nos dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y después de 3 días resucitar. Versículo 32 es clave, lo voy a mencionar varias veces. Y les decía estas palabras claramente. Esta palabra, claramente, quiere decir sin pelos en la lengua. Traducción moderna, versión Michael. Lo que quiere decir aquí es, les decía como lo que es, directamente. Cristo, a partir de este versículo en adelante, vamos a comenzar a ver más claramente que el ministerio de Cristo toma un giro. Ahora Cristo lo que estaba haciendo es decir, yo les estaba enseñando quién soy yo por medio de mi comportamiento, por medio de mis acciones, por medio de cómo les he llamado, por medio de sanidad, por medio de enseñanza, por medio de corrección. Les estaba enseñando todo esto. De aquí en adelante Cristo va a comenzar a decir, yo voy a morir. Ustedes me han visto lo que yo vine a hacer. Pero estos eran señales de la gran señal, de la señal más grande. ¿Cuál es esta? Que yo iba a dar mi vida por ustedes. Así que Cristo toma en serio cada y uno de nuestros pensamientos. Para Cristo no es un juego. Cristo, por lo tanto, corrige todo error doctrinal que lo que hace es llevar a un corazón que ofende al Señor, olvidando al Señor, al tomar decisiones pecaminosas contra Él. Ya que lo que a Jesucristo le ofende, y lo vamos a ver en la vida de Pedro, es usar la mente para las cosas del hombre. En vez de usar la mente pensando en la mente infinita, infalible, suficiente y soberana de Dios. En ese momento tú estás usando tu mente para una cosa y no para la otra. Y diariamente ocurre así. O usamos nuestra mente para las cosas del hombre o usamos nuestra mente para las cosas de Dios. Y diariamente tú tienes la opción. Si eres creyente, tienes la opción para obedecer. Si no eres creyente, tienes que rogar a Dios para que tu mente no se someta a lo que es correspondiente para ti y son obrar los deseos de la carne. Pero el creyente, el que se ha empapado de Cristo, el que ha sido limpiado por Cristo, el que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, se ha arrepentido de sus pecados, el creyente entonces tiene en mente la mente infinita, infalible, suficiente y soberana de Dios para que entonces pueda buscar cada vez más esta mente eterna para ser más como Cristo. El discípulo desea esto, desea crecer, aprender y ser más como el Señor sabio para vivir según este Señor sabio. Es más, yo no sé si tú recuerdas, pero Pablo, mencionando la persona de Cristo, le llama como aquel que de alguna manera ha personificado la sabiduría de Dios. Es decir, cuando tú piensas en la sabiduría de Dios, ¿qué pensamos? Bueno, el creyente debería pensar en Cristo.
Obviamente la sabiduría de Dios se ve demostrada en muchas maneras, en su señorío, en sus milagros, en su poder. Pero Pablo dice en Colosenses 2 que Cristo o en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esos discípulos ya han visto a Cristo y han visto el asombro de las multitudes, que decir, ¿quién es este? ¿Cómo es posible que este individuo tenga tan sabiduría? ¿De dónde la sacó? La incredulidad de la gente era, ¿cómo es posible si este es tan solo el carpintero, el hijo de María? ¿No están aquí sus hermanos y sus hermanas? ¿Y este quién es? ¿Este endemoniado quién es? Eso es lo que le decían a Cristo. Ellos han estado escuchando los discípulos desde todo esto, que Cristo es el sabio, que Cristo es el soberano, que Cristo es el único esperado y anunciado, pero tenían que comprender. Les llegó el momento, en estas palabras que vamos a leer de Cristo, de entender que realmente no comprendían completamente a Cristo. Que la idea de Mesías que ellos tenían no era con fines de lo que realmente y bíblicamente se esperaba del Mesías. Tenían una idea de lo que era un Mesías, pero cuando Cristo les suelta lo que es un Mesías, no comprendían. ¿Cómo puede ser posible? Ellos tuvieron que concluir en ese momento lo que nosotros tenemos que concluir diariamente y lo que Pablo dice en Romanos 11, cuando dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nuevamente, nosotros tenemos que situarnos como lo hizo esa mujer sirofenicia y reconocer que Dios es Dios el sabio santo, que nosotros nos debemos someter a sus planes, que nosotros tenemos que crecer en pensar cómo yo estoy obrando, cuál es el proceso de pensar mío para lo que estoy haciendo, que estoy al momento de despertarme, que lleno mi mente, en los breaks de mi trabajo, de qué me empapo. Mientras que llego a la casa o al trabajo, ¿qué escucho? Mientras que estoy a punto de dormir, ¿qué veo? Mientras que estoy en el carro, uno en el carro, por favor, no vean teléfono en el carro, pero cuando estoy en el break, ¿qué veo en las redes sociales? ¿Qué está llenando mi mente? Es increíble cómo nosotros hemos construido un caminito que para reconstruirse o arreglar ese caminito, se toma un tiempo para pensar correctamente. Por ejemplo, el pastor Miguel Núñez en una entrevista le preguntaban eh, cómo la mente se daña con el tema de adicciones. Y él miraba y compartía que los canales de la mente, por así decirlo, lo que nosotros consumimos son, si son adicciones obviamente, empieza a marcarse tanto en tu cerebro que es como que si alguien caminara por el mismo camino toda su vida y ya la grama no crece. De igual manera con adicciones o temas de nuestra mente que nos hemos hecho patrones y hemos hecho lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Si va contra Dios, va a tomar que tú seas activamente obediente, sometiéndote a Él para pensar adecuadamente, correctamente, para cambiar entonces patrones contrarios a Dios para patrones que obedecen a Dios. Y esto requiere tu mente, porque van a haber días donde tú emocionalmente dices, pues yo no quiero. Y esto sí es que es malo, pero bueno, no le hago daño a nadie, es de vez en cuando, nadie me ve, bueno, yo soy así, y emocionalmente tú vas a estar por el suelo. Tú no quieres cambios, pero nuevamente tú no estás dictado a obedecer tus sentimientos. Tú estás llamado a obedecer la voz de Dios que te habla en tu mente para llevar al corazón a la obediencia. Nosotros no dejamos el cerebro a un lado, nuestra mente a un lado. Nosotros le decimos por la obediencia a Cristo a nuestra mente, sométete a Cristo. Por lo tanto, los sentimientos y las emociones se someten a Cristo, no dictan lo que tú tienes que hacer. Nuestra mente se somete entonces nuevamente a la mente eterna del Dios eterno que precisamente Pedrito, siendo Pedrito, no entendía. Y le ganaron las emociones, los sentimientos. O sea, ¿cómo le va a pasar esto a Cristo? Es imposible que esto le pase a Cristo. Pero Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido, como lo dijo en Marcos 1. El tiempo se ha cumplido, se ha acercado el reino de Dios, arrepiéntase y crea el evangelio. Y precisamente Cristo entonces usa un título que es sobre Cristo, el Hijo del Hombre, para explicar quién Cristo es.
Cristo entonces toma esto y le dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, padecer, sufrir y ser rechazado por los religiosos, los sacerdotes, los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Ahora, ¿qué significa ser el Hijo del Hombre? Yo no sé si tú has escuchado esto anteriormente, yo no sé si tú lo has leído, y vamos a mostrar que hasta ahora lo hemos visto 2 veces en Marcos, pero ¿qué significa ser el Hijo del Hombre? Y por qué yo creo que principalmente los discípulos no entendían, porque cuando leamos lo que vamos a leer ahorita, ve conmigo a Daniel, nos vamos a dar cuenta que posiblemente ellos estaban como sorprendidos porque el Hijo del Hombre, para ellos, no era que iba a darse en una cruz. Entonces, es como, espérate, estamos pensando equivocadamente. Entonces, ve conmigo a Daniel 7, porque Daniel es quien usa esta palabra o este título, el Hijo del Hombre, en varias ocasiones. Yo quiero ayudarte a entender cómo es que los discípulos pudieron haber escuchado a Cristo decir, el Hijo del Hombre. Ah, espérate, nos ponemos, nos alistamos el traje porque es que viene el rey. Y después vamos a ver Isaías, que nos ayuda a entender, viene el rey siervo, el rey siervo sufriente, para ayudarte a entender cómo es que Cristo les corrige porque estaban pensando equivocadamente. Entonces escucha lo que dice Daniel, Daniel 7, yo creo que tú leas del 13 al 14 conmigo y dice así, seguí mirando, esta es la visión que tuvo Daniel, seguí mirando en las visiones nocturnas y las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Lo que hace Daniel aquí entonces es describir al Hijo del Hombre como aquel que venía con todo dominio, con toda gloria, con todo poder, con toda autoridad. Cristo es aquel que vino para gobernar con aquel que hemos visto hasta ahora. Yo creo que los discípulos al escuchar el Hijo del Hombre podían decir, claro, si no vemos a Cristo sacar demonios, ¿quién más como Cristo? ¿No hemos visto a Cristo sanar enfermos? ¿No hemos visto a Cristo que las multitudes lo tocaban, pero una lo tocó y salió poder de él? ¿No hemos visto a Cristo enfrentarse con las autoridades del momento y callar a las autoridades del momento? ¿No hemos visto a Cristo resucitar a una jovencita con tan solo diciendo, Talita cum, a ti te digo y te ordeno, levántate? ¿No hemos visto a Cristo multiplicar los panes y los peces? ¿No hemos visto a Cristo caminar en el agua? Obviamente ellos tenían una idea de quién Cristo es. Entendían por lo menos el título, dominio, autoridad, gobierno, poder, señorío. Ellos entendían, obviamente, este es el Mesías esperado. Entendían por lo menos parte de lo que Cristo es, no completamente quién Cristo es. Esperaban el Mesías que ahora se les ha revelado mucho más. Se les dice, yo soy el Hijo del Hombre. Claro que sí, tú eres el Hijo del Hombre. Es más, en 2 ocasiones Marcos usa esa misma palabra del Hijo del Hombre. En el capítulo 2, en el versículo 10, y lo usa diciendo que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. ¿Te acuerdas del paralítico? Y ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 28, Cristo les dice, el Hijo del Hombre tiene autoridad para aún el día del reposo sanar, porque Él es el Señor del día del reposo. Hasta el momento, cuando entonces ya ahora estamos en Marcos 8, Cristo dice, el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado. Esto no le entra. Espérate, no te entiendo, Cristo. El Hijo del Hombre, dominio, gloria, honor, honra, señorío, naciones ante Él. Hemos visto que tú tienes autoridad y has hecho todo lo que tú has hecho. Pero ¿cómo así que ahora el Hijo del Hombre va a ser rechazado, va a pasar aflicción, va a ser maltratado, asesinado? Un cortocircuito en la mente de estos pobres discípulos que no entendían precisamente el significado de Cristo. Ahora Cristo entonces les muestra y les dice en maneras claras y directas la manera en que yo, como el Hijo del Hombre, voy a gobernar, voy a mostrar mi señorío, voy a mostrar todo mi esplendor de gloria, es yendo voluntariamente a una cruz para comprar y asegurar la gloria venidera.
Yo voy a mostrar toda aquella gloria donde no simplemente voy a dar mi vida, pero les garantizo que yo voy a resucitar. La gloria de Cristo entonces era mostrada para ellos que sí, Él venía con gloria, Él venía con poder, con señorío y todo esto, pero la gloria, el señorío y la autoridad vendría por medio de un gran sufrimiento, un gran rechazo, una horrenda muerte, pero una gloriosa resurrección. Cristo les tenía que enseñar palabras con palabras claramente lo que significa el Evangelio. Ellos han escuchado las buenas noticias que el Mesías ha venido, que el ciego ve, que el sordo escucha, que el que no comprendía comprende. La gran pregunta de Isaías es, entendiendo, viendo no entienden, escuchando no comprenden, ¿quién escuchará? Y el mismo Isaías dice, vendrá un tiempo donde los ojos se abrirán. Lo hemos visto aquí. Vendrá un tiempo donde los sordos escucharán, lo hemos visto aquí. Vendrá un tiempo donde el cojo saltará de alegría, lo hemos visto aquí. Pero ahora tenían que entender que el Mesías traía todas esas noticias, pero que gran parte de las noticias era la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Porque esto es muy importante. Damos gracias a Dios por Milagros que compartió en este video, cómo ella comprende y cómo ella comparte el Evangelio. Y para nosotros compartir el Evangelio tenemos que comprender el Evangelio. Nosotros no vamos compartiendo sentimientos allá afuera. Nosotros queremos que las vidas de adentro sean cambiadas, que sus sentimientos sean correctamente correspondiendo a lo que Dios dice. Pero nosotros vamos apelando a la mente de la persona y diciéndole, este es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas o buenas noticias. ¿Pero de quién? ¿Del vecino? No, es el anuncio de las buenas noticias de la vida perfecta de Cristo. Alguien más tenía que vivir perfectamente como tú y yo no hemos vivido y nunca más podremos vivir. Jamás podremos ser perfectos. El anuncio de las buenas noticias es que alguien más, Cristo, vivió perfectamente, pero no simplemente fue que vivió perfectamente. Vivió perfectamente para cumplir perfectamente la ley de Dios, los mandatos de Dios. Pero este perfecto Cristo murió una muerte perfecta. Él intencionalmente se entregó voluntariamente, pero fue asesinado, fue crucificado, se entregó voluntariamente, pero no quedó muerto. Él anunció las buenas de Cristo, entonces su vida perfecta, su muerte perfecta, su resurrección perfecta. Que el Padre de la eternidad, planeando esto, al Cristo morir, Cristo está crucificado, sepultado, y el Padre de la eternidad ha planeado esto y dice, es momento que yo confirme y anuncie que lo que tú has vivido, que lo que tú has hecho, realmente ha vindicado toda mi gloria. Levántate de la tumba, levántate de la muerte. Entonces Cristo fue resucitado, pero no simplemente fue resucitado, familia. Él fue y ascendió a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está tu Cristo? No tomando vacaciones. Tu Cristo está sentado en gloria, gobernando como Daniel lo dijo, con todo dominio, con toda autoridad. Gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, hasta el día de hoy están confesando a Cristo y vendrá un día donde toda rodilla se doblará ante Cristo. En cualquier lugar de este planeta, en cualquier rincón de esta tierra, toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Cristo es el Rey, que Cristo es el Mesías. Ellos tenían que entender que vendría un tiempo y ellos lo estaban conociendo. Pero esa salvación es para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Es para todos que entienden y dicen, este glorioso Salvador no es mío. Puede ser mío si yo me arrepiento de mis pecados, de las ofensas contra este Dios santo, aquel que se entregó por mí. Yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo como Señor y Salvador. Pero eso es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo regenerar tu corazón, renovar tu mente, para que entonces tú ahora con un corazón de carne y con una mente renovada puedas decir, espérate, yo necesito a Cristo. Y respondas en obediencia al mensaje del Evangelio. Por tanto, el texto nuevamente dice, le decía estas palabras claramente. Como niños que hay que pintarles, yo me imagino que Cristo cuando dice nuevamente Marcos y les decía estas palabras claramente, Cristo estaba haciendo todo lo que él tenía que hacer
y que los discípulos necesitaban para que sus mentes entendieran, este es el Mesías, este soy yo, este es el que vino como el Hijo del Hombre para tomar dominio de toda la vida. Yo soy el Creador, yo soy aquel que vino para reinar por medio de la muerte y ser resucitado. Sí, yo soy el Cordero perfecto, pero soy el León de Judá. Como cordero me entregaré, como león resucitaré. Y rugiré, todo rincón de esta tierra es mía, toda autoridad es mía. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todo lugar, de toda persona, y enseñen todo sobre mí. Ellos tenían que comprender el plan divino de la eternidad. Ellos tenían que entender que Cristo tenía que padecer todo esto. Sin embargo, no lo comprendieron en ese momento. Por lo tanto, ahora Jesucristo, después de enseñar el plan divino, lo que Cristo hace ahora es reprender el plan de Satanás. Y vamos a ver por qué no puse Pedro, aunque obviamente fue Pedro y no estoy excusando a Pedro, pero yo creo que obviamente esto ya lo hemos visto al comienzo. Hay uno que está detrás de todo esto, desde el jardín del Edén. Y directamente reprende a Pedro, pero directamente reprende a Satanás. Porque no hay nada que me va a detener de llevar a cabo el plan que yo y mi Padre y el Espíritu Santo de la Trinidad planeamos. Nada me va a detener. Por tanto, ahora Cristo lo que hace es dirigirse a corregir, a reprender lo que el plan del hombre es o lo que el plan de Satanás es. Entonces Jesús busca transformar nuestra mente. ¿Tú sabes eso? Que Jesucristo está transformándote, deseando que tú y yo leamos más claramente. O sea, nosotros podemos decir transformados siguiendo siendo transformados. O transformados siendo transformados. Es una realidad ya sobre tu vida. Tú eres una nueva criatura, es lo que nosotros profesamos. Tú eres una nueva persona, pero tú todavía estás con esta mente, con este cuerpo, con esta creación. Y lo que Cristo desea es que tú seas transformado para que le veas más claramente a Él, para que le comprendas. No hay cosa más preciosa que darse cuenta de un pecado, de una actitud contraria a Cristo, para entonces por medio del Espíritu Santo tú matar eso y crecer. Porque sabes, entre más claramente veas a Cristo, más claramente vas a ver tu pecado. Y entre más claramente veas tu pecado, más claramente vas a ver tu necesidad de Cristo. Y entre más veas tu necesidad de Cristo, más vas a vivir dependiente de Cristo. Y más vas a vivir como que si hoy fuera tu último día. Como que si hoy el Señor me va a llevar a casa. Esto no es un juego. Esto es algo en serio, que yo no voy a poner ni mi vida en riesgo espiritual, ni mi familia en riesgo espiritual. Yo necesito crecer y crecer, porque sabes, si Cristo está detrás de nuestra vista espiritual, Satanás está detrás de tu vista espiritual. Porque Pablo dice en 2 Corintios 4:4 que Satanás, el príncipe o el Dios de este mundo, anda cegando la mente de los incrédulos para que no vean la gloria de Dios en Cristo. Y tristemente decimos, bueno, eso es para los incrédulos, que no son cristianos. Bueno, Satanás está de tu mente, detrás de tu mente también. Y anda como un león rugiendo, mirando cómo te va a matar, cómo te va a cegar. Cuando el cristiano tiene que estar pensando, tenemos que estar pensando, cada día es una oportunidad. O cedo voluntariamente y humildemente a mi Señor, o cedo desobedientemente a mi Señor, pero para escuchar lo que Satanás, el mundo, mi pecado y mi carne quiere decir. Nosotros entonces estamos detrás de la idea de ver que la guerra tuya radica en tu mente, ya que según nuestro pensamiento de Dios es como vamos a vivir para Dios. Para vivir para Dios. Yo estaba estudiando esta palabra de la mente y en nuestras traducciones hay varios versículos que son traducidos no como lo que siento, lo de adentro. Y uno, espérate, deberíamos poner mente, 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 mente. Por ejemplo, Colosenses 3 dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Literalmente es pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. ¿Y por qué ponemos mirada? Como que vamos a mirar. No, es tu mente. Pon tu mente en las cosas de arriba. Esto quiere decir que es un proceso de procesar, de pensar, de meditar, de estudiar, de empaparte de la palabra del Dios. Es nuestra mente en el sentido de que es la que nos dicta cómo nosotros comportamos, cómo nuestro corazón obedece a la mente, no la mente obedece al corazón. Y vamos a ver más adelante cómo eso es tan importante, porque hoy en día más que nunca vivimos en la cultura individualista donde el modern self se llama, o el individualismo, el yo por encima de todo.
que yo siento, que yo quiero, que yo pienso, y nadie más me va a decir que yo siento, que yo pienso, que yo quiero. Yo soy el centro y lo que yo siento me caracteriza o me identifica como lo que yo soy. Pero Dios dice, no, tú no eres lo que tú sientes. Tú eres lo que yo digo que tú eres, tanto para el creyente como para el no creyente. Nuevamente, Pastor Miguel Núñez dice esto. Aquello que logre controlar mi mente, ganará la batalla. Esto significa que las batallas son ganadas o perdidas en lo profundo de nuestra mente. Lo más seguro entonces es que estos discípulos, como Pedro, no entendían, no estaban pensando correctamente. Y antes de echarle la culpa a Pedrito, porque siempre Pedrito tiene la culpa, yo creo que tú veas que ahí mismo en Marcos capítulo 9, lo vamos a ver cuando lleguemos allá, Marcos 9, el versículo 31, dice lo siguiente. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerte a los 3 días resucitará. 32. Pero ellos no entendían lo que les decía. Y escucha esto. Y tenían miedo de preguntar a Jesús. Ahora, ¿por qué tendrían miedo de preguntar a Jesús? Después de haber visto eso de Pedro. Apártate de mí, Satanás, que ni siquiera hemos llegado ahí. ¿Quién le va a preguntar a Cristo? Pero ¿sabes qué? Es un orgullo completo. Es un orgullo porque yo no creo que me vean como lo que yo no soy. O sea, yo no creo que me corrijan aún. Porque hemos visto la corrección como algo malo. Cuando lo que Cristo hizo aquí con Pedro fue algo glorioso. Fue algo hermoso. Ahora, que nos ofenderíamos si me dicen apártate de mí, Satanás, por supuesto que sí. Pero que le ayudó en su alma a Pedro, por supuesto que sí. Pero al igual que los discípulos, nosotros en vez de preguntar y no asumir, en vez de quedarme con la pregunta, no, no, seguro esto no es importante. Si tú estás creyendo cosas contrarias a Dios o viviendo aparte de Dios, no te quedes pensando que como que no es en serio la cosa. Pregunta, camina con alguien. Si estás casado, habla con tu esposa, con tu esposo. Mira, yo pienso esto sobre Dios. ¿Es eso cierto o no? O voy a tomar una decisión, vamos por este camino. Y espérate, ¿y cómo esto nos informa algo sobre Dios? Bueno, no sé, pero si es de Dios, Él va a abrir la puerta. Espérate, no. No, 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 no. Nosotros no funcionamos con esto. Si es de Dios, que hoy parezca un carro rosado al lado mío. Si es de Dios, que hoy llueva. Si es de Dios, que hoy salga el sol más fuerte en la Florida. ¿Cuándo nos sale fuerte aquí en la Florida el sol? Si es de Dios, que haya humedad. O sea, podemos jugar tanto a esto, pero realmente no es lo que Dios quiere con nosotros. Nosotros tenemos entonces que entender, comprender, vivir para Dios, pero esto no se puede hacer cuando el corazón está lleno de orgullo, lleno del temor del hombre. ¿Qué van a pensar si digo esto? ¿Qué van a decir de mí si comparto esto? Que seguro soy el único pasando por esto. Y resulta que en esta iglesia hay varios que estamos pasando por lo mismo, hemos pasado por lo mismo o pasaremos por lo mismo. Obviamente diferentes circunstancias, pero todos aquí tenemos algo en común, es que todos pecamos. Por lo tanto, la idea es que juntos como iglesia, en vez de tener temor y no preguntar, podamos depender del Señor y ayudándonos unos a otros. Porque nuevamente la realidad principal es que tú siempre estás delante del sabio Dios, que lo sabe todo. Entonces, esa es nuestra verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero nuevamente Pedro quizás siendo el menos apenado, el menos temeroso, como aquel que se tiró en el agua y yo quiero caminar. Bueno, en este caso es muy sabio él, según él, se cree mucho, muy sabio, y va y como que trata de ayudar, así como que la familia de Jesucristo, que fue a visitarlo como que para ayudarlo porque estaba medio loco, Pedro seguro se le metió algo y dijo, espérate, como que Cristo aquí se equivocó. O sea, ven para acá, ven para un lado. Y Pedro lo que hace, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. O sea, Pedro agarra a Cristo y lo regaña. Como que Pedro lo está mirando y Marcos hace la versión más corta, pero Mateo nos dice que esto jamás te puede pasar a ti. Como que, espérate, tú te estás como cansado, seguro todavía sigues esperando a los fariseos, los escribas y los ancianos, pero esto no te va a pasar a ti. No comprendían lo que Cristo estaba diciendo, no comprendían nuevamente que el mensaje de la Biblia de tapa a tapa es que Cristo tenía que morir. No comprendían que vendría uno que injustamente iba a morir siendo el justo por injustos. El mensaje del Evangelio es una locura, pero es algo glorioso y es único.
El mensaje del evangelio anuncia que tú no te puedes salvar, que alguien más tiene que morir por ti, pero no es cuánto tú le pagas al que está frente tuyo, es que el eterno Dios, dueño de todo, dio su vida por ti en Cristo. Y eso no hace sentido, a menos de que el Espíritu Santo te ayude a entender y comprender precisamente que este es el eterno propósito de Dios. William Lane dice, la declaración de que el Hijo del Hombre debía sufrir muchas cosas apunta al propósito primordial de Dios y refleja la convicción de Jesús de que la intención revelada en las Escrituras alcanza su cumplimiento en la vergüenza de la crucifixión, así como el triunfo de la resurrección. Todo el clímax, todo el hilo de la palabra de Dios, la historia de la redención va camino a este punto altísimo de la crucifixión, de la sepultura, de la resurrección y de la ascensión y del segundo regreso de Cristo para crear nuevos cielos y nueva tierra. La historia de Cristo es gloriosa, es preciosa. Así que Cristo lo que hace es con mucho amor, no simplemente para con Pedro, pero para con los demás discípulos. Si Pedro lo reprende a solas, Cristo no se queda a solas. Cristo lo que hace entonces es, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Ahora, ¿por qué Cristo iba a avergonzar a Pedro? ¿Será que lo quería condenar? No. Cristo lo que ve es una oportunidad de que lo que hay en el corazón de Pedro y en los demás corazones. Y Cristo lo que hace es, tú me reprendiste, te voy a corregir, pero para corregirte voy a corregir. Es decir, yo voy a ir directamente a tu corazón, Pedro, para que tú entiendas que lo que tú estás diciéndome no viene de Dios. Y los demás discípulos también estaban pensando seguro lo mismo, pero eran más callados. Eran más, no sabios, pero eran bien, sabían cómo filtrar las cosas. Pedro no, Pedro la dice como está. Entonces Cristo tuvo que explicarle a Pedro y a los demás discípulos que la vía del Mesías, la vía del Hijo del Hombre, no es exaltación sin primera humillación. Ellos tenían que entender que el Mesías venía no a darle a Israel el lugar, no a darle a Israel las riquezas, no darle a Israel el lugar de la nación sobre las naciones. El Mesías venía a dar su vida por gente injusta y pecadora como tú y como yo. El Mesías venía a cumplir el propósito del Señor desde la eternidad, que el justo tenía que dar su vida por los injustos. Entonces Cristo lo que hace es usar la afirmación de Pedro, pero de una vez atacar a Satanás. Porque nuevamente desde el jardín del Edén hemos visto la estrategia de Satanás. Querer cegar, querer mentirnos en nuestra mente para tratar de comprender si esto hace sentido. Este fruto, sí, yo creo que Dios me dijo, no, espérate, yo creo como que voy a ser como Dios. Y Dios no quiere, gana tu mente, territorio en tu mente. Y obras de desobediencia. Pedro igualmente. Cristo entonces se dirige hacia Pedro para recordarle a Pedro y a los demás discípulos que precisamente la misión de el Padre para con el Hijo era una misión de rescate dando su vida. Era una misión entregada al siervo sufriente. Ahora ve conmigo rápidamente a Isaías 53. Y esto nosotros lo vimos en detalle. Pero Isaías 53 lo cito aquí porque precisamente Cristo saca de estas palabras de que tenía que ser rechazado, que tenía que padecer muchas cosas, ser rechazado, ser muerto y resucitar de un contexto mucho más atrás. Y es de Isaías 53. De dónde Cristo dice que él tenía que ser rechazado, que tenía que pasar aflicción, que tenía que ser puesto a muerte. ¿De dónde él saca esto? Bueno, Isaías 53 es uno de los tantos versículos o capítulos de la Biblia que nos ayudan a entender. Fíjate lo que dice el versículo 4 de Isaías 53 y 5. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido, es decir, traspasado también, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Era necesario que Pedro y los demás discípulos entendieran que el Hijo del Hombre viene en gloria y está en gloria. Pero es necesario que este Hijo del Hombre no es otro diferente al siervo sufriente, Isaías 53. Ellos tenían que reconciliar en su mente esta doble realidad de la misma persona. El siervo de gloria, siervo sufriente. Es el mismo. Y tenían que entender en su mente que Cristo entonces vino para llevar nuestras enfermedades, todo aquello
tanto físicas como espirituales. Ahora tú dirás, bueno, porque hay gente enferma que no está nada. Bueno, esto no quiere decir que Cristo no venció toda enfermedad en la cruz. Lo que esto quiere decir es que Cristo tiene un propósito para cada persona, pero Él tiene autoridad sobre toda enfermedad. Esto no es un switch, un on and off, que yo digo sano es y sano es. No, esto cuando Cristo quiere, Él sana y lo ha hecho. Entonces Él llevó en su cruz todas nuestras enfermedades, algo que Pedro más adelante también lo cita el mismo texto, contra todo diseño original de Dios, contra todo aquello que robe el shalom, la paz de Dios. Cristo es el cumplidor y el sanador, por así decirlo, como ya lo hemos visto en Marcos, que Él vino a decir, yo me he llevado toda enfermedad. Y con probadas de sanidad les estoy dando una probada de la eternidad donde nadie se va a enfermar. Donde con mi muerte en la cruz yo pude romper toda atadura de Satanás en sentido de enfermedad para con una persona, dominio de pecado para con una persona. Cristo es el único que dice sano es y sano es. Es Cristo. También Él cargó nuestros dolores, como dice el texto. Esto nuevamente, nuestros dolores no simplemente son físicos, pero espirituales. Lo más grave tuyo, como ya lo han visto hasta ahora, no es una enfermedad física, por más que sea difícil y triste y dolorosa. Lo más serio para ti y para mí es nuestra condición espiritual delante de Dios. Porque de eso solamente Cristo sana. De esa enfermedad, de esa carga de dolores, de esa muerte, de esa separación, de ese conflicto con Dios, de esas luchas internas, de esas circunstancias separadas de Dios, de todo aquello que sea contra Dios. Cristo lo llevó en sus hombros en aquella cruz. Porque bueno, fue azotado, herido y afligido. Por lo tanto, ellos tenían que entender que el Mesías que venía era uno que iba a ser afligido en todo, porque iba a ser traspasado y molido por nuestras transgresiones e iniquidades. Él no murió por sus transgresiones. Él murió por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por todo lo que es contrario al Señor. Cristo lo que hizo entonces fue morir para vindicar la gloria de Dios. Y ahora nosotros somos testigos de eso. Somos entonces nosotros los que ahora vivimos para proclamar que Cristo ha vindicado la gloria de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Ahora nosotros entonces podemos, por la gracia de Dios, usar nuestra mente transformada día a día para conocer más de Cristo. Nosotros ahora podemos ser agentes de transformación, como decía Fernando, comenzando en nuestra casa, en la iglesia y en nuestra comunidad. Somos aquellos que por gracia no somos mejores porque somos inteligentes. Somos parte del cuerpo de Cristo, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó y es Cristo. Así que recuerda esto. No importa cuán bonitos sean tus sentimientos, tus emociones, tu cosquilleo adentro, nada de esto es tu fuente de comportamiento delante de Dios. Nada de eso. Nada de eso, porque en muchas ocasiones te vas a sentir alegre de obedecer. Esta canción que cantamos, que decía que cuando vengan nuestras pruebas o aflicciones, y yo quería poner ahí, y tentaciones, le serviremos a Él. Cuando venga la prueba, te serviremos, solo te serviremos a ti, Jesús. Cuando venga la aflicción, solo a ti te serviremos, solo a ti serviremos. ¿Y qué de las tentaciones? ¿Y qué de las tentaciones? Cuando vengan las tentaciones, solo a ti te serviremos, no a las tentaciones. No a Satanás, no a mi carne, porque ahora por el poder del Espíritu Santo, según Romanos 8, tú puedes ahora con tu mente sometida a Cristo, no por ti solo, porque tú no te puedes someter a Cristo, Él te somete a Él, Él te hace obediente a Él, y por medio del Espíritu Santo, entonces matar todos los deseos de la carne. Y esto es una acción diaria, porque tu carne no toma vacaciones. Diariamente quiere pecar contra Dios, quiere desobedecer a Dios. Pero tú te pones la mente de Cristo, que Pablo dice, nosotros tenemos una mente de Cristo, y pensamos como Cristo, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Si algo es bueno, agradable, pensa en esto. Esta es la tarea del cristiano. Y por gracia tenemos un Dios que nos ha renovado para vivir para Él. Acompáñame a la familia. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu verdad, por tu palabra.
Gracias, Señor, por recordarnos que tú nos has creado a tu imagen, y ser creados en tu imagen significa que tenemos un alma eterna. Somos seres espirituales renovados, perdonados en Cristo, pero también ser creados a tu imagen significa que no obramos por instinto, pero obramos por nuestra mente, nuestro razonar y pensar. Y por eso tú estás en la tarea de que renovemos nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre, que como discípulos tuyos, así como esos primeros discípulos, podamos crecer y entender qué significa que tú seas nuestro Salvador, pero a la misma vez nuestro Señor. Y en toda área, Señor, que todavía no hemos probado por desobediencia a tu señorío, ayúdanos a ser obedientes para someternos a ti, porque cuando vivimos según tu voluntad, hay vida verdadera y plena ahí. Queremos eso, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.